SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 26 de febrero a escuchar nuestra conferencia con el tema Tecnología Tridimensional en Cultivos Celulares con la doctora Silvia Maldonado Frías. Conducido por la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 26 de febrero a escuchar nuestra conferencia con el tema Tecnología Tridimensional en Cultivos Celulares con la doctora Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a Educación Continua Digital. Bueno, el día de hoy tenemos como fondo de pantalla el foro Sor Juana Inés de la Cruz. Como siempre queremos que ustedes conozcan los recintos que la universidad tiene. Les cuento, es un teatro que es parte del complejo del Centro Cultural Universitario. La primera obra con la que se inauguró fue en 1979 y fue Sueño de una noche de verano. Este es uno de los recintos más versátiles con los que cuenta el Centro Cultural Universitario y bueno, es famoso porque siempre se montan obras experimentales y con nuevas propuestas. Y bueno, como siempre, les invitamos a que acudan a estos recintos. Recuerden el jueves de Puma, en donde tenemos descuentos preferenciales para toda la comunidad UNAM. Y bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Silvia Maldonado Frías. Bienvenida. Muchas gracias. Les voy a platicar un poco de su semblanza. Ella es cirujana dentista, tiene la maestría en ciencias con la disciplina de biología oral por el departamento de posgrado de la facultad. También tiene el doctorado en ciencias, igual en biología oral, en el posgrado de la facultad. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas y además una estancia en coordinación con la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Es además docente de la Facultad de Odontología en licenciatura y en posgrado. Ha tenido diversos artículos y publicaciones, libros de divulgación y es miembro del Colegio Mexicano de Investigación para el Cáncer, al cual ingresó en el 2016. Y bueno, el día de hoy está con nosotros con la ponencia Tecnología Tridimensional en Cultivos Celulares. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, iniciamos. Este tema es, primero, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y bueno, regresando de la estancia postdoctoral, me encuentro en casa y estoy muy contenta. Y bueno, vamos a iniciar con el tema lo más brevemente posible. Es un tema sumamente extenso, es un tema que tiene mucho auge recientemente. Y bueno, y es muy novedoso y trae muchas ventajas esta tecnología. Y bueno, primero, antes de hablar de cultivos tridimensionales, creo que es muy importante que tengan en cuenta o que conozcan qué es un cultivo celular. Y bueno, básicamente un cultivo celular va a ser un conjunto de técnicas que nos sirven para aislar células de un tejido específico, de un órgano, y posteriormente estas células van a ser colocadas en un medio de cultivo, en un medio artificial para que estas puedan crecer, puedan diferenciarse en algunos casos, puedan proliferar. Y la importancia de esto es que estos cultivos tienen la finalidad de que mantengan estas células sus propiedades genéticas, bioquímicas y fisiológicas, ¿sí? Entonces aquí en el esquema, bueno, tenemos varias maneras en las cuales nosotros podemos tener esos cultivos celulares. Tenemos aditamentos, tenemos medios de cultivo y básicamente pues esta fotografía que vemos aquí, esta caricatura, pues
nos indicaría cómo es que crecen estas células y cómo se van dividiendo conforme van pasando los días. Y bueno, algo que es muy importante en los cultivos celulares es que tienen diversas aplicaciones, ¿sí? Básicamente pueden aplicarse en ambientes de medicina regenerativa, para el estudio de fármacos, diseño de fármacos, determinar la composición genética de ciertos tejidos, la expresión de genes. Nos sirven también para determinar cómo es que se desarrollan las patologías en los tejidos, y pues en reproducción celular, en inmunología. Las aplicaciones de los cultivos celulares pues son vastas. En el video estamos viendo que dentro de estas aplicaciones el interés es cómo es que las células se comportan, cómo es que se da esa comunicación, como vemos aquí en el video, cómo están las estructuras y estas proteínas, cómo responden a ciertos estímulos que están en membrana celular, cómo estas viajan y se conectan con otras células, cómo es que dan esa señalización interna y cómo es que la célula va a responder a todos esos estímulos que tiene, y por ende pues va a ser la respuesta que vamos a obtener, ¿sí? Y bueno, es importante recordar que los cultivos celulares se inician a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Se mantienen en 1866 por von Recklinghausen células vivas de anfibios, y posteriormente trabajos en 1885, como el de Wilhelm Roux, logra cultivar células de embriones de pollo en soluciones salinas. Básicamente ya un cultivo como tal establecido y al cual se le atribuyen ya propiedades muy particulares de crecimiento de estas células son los trabajos que hace Ross Harrison en 1907, y él ya obtiene axones de anfibios, obtiene cultivos de tejido nervioso, y para 1910 ya observamos crecimiento de piel, corazón y tejidos, que son los trabajos de Burroughs. Se hace una cronología hasta recientemente donde se ha trabajado constantemente en mejorar estos cultivos, en crear medios de cultivo que mantengan a estas células con todos los nutrientes, que estas células tengan las características propias del tejido, y entonces se ha avanzado de una manera muy importante con el desarrollo de la biotecnología, y de hecho ya actualmente con la introducción del campo de la bioingeniería de tejidos y el uso de estos cultivos. Y bueno, es importante que para que tengan un panorama de lo que son los cultivos tridimensionales, iniciemos el contexto de lo que es un cultivo celular, ¿sí? Existen diferentes tipos de cultivo. Los cultivos primarios son los cultivos que vamos a obtener las células de algún tejido de origen, las vamos a disgregar y las vamos a colocar en nuestros contenedores con nuestros medios, y a partir de ahí vamos a obtener cultivos o líneas celulares primarias por medio de subcultivos, y estas a su vez se van a dividir hasta crear cierta cantidad de células, de tal manera que tengamos un cultivo con características de confluencia ideal para poderlo preservar si es nuestro interés, ¿sí? Y bueno, entonces un cultivo primario es aquel que se origina del tejido donde tomamos, y un tejido secundario pues sería aquel que ya subcultivamos en otros dispositivos. Y bueno, los cultivos celulares los podemos crecer en monocapa o de manera bidimensional, en suspensión o de manera tridimensional. ¿Cuáles son los cultivos en monocapa? Son cultivos que se denominan estacionarios. Bueno, son cultivos que pueden estar de forma estacionaria, son aquellos cultivos que vemos muchas veces en las fotografías, que están en cajitas y que se les agrega medio de cultivo, y van a tener ciertas propiedades estos contenedores para que estas células se puedan adherir. Esto es muy importante en los cultivos en monocapa o bidimensionales. Requerimos estructuras que permitan la adhesión para que estas puedan crecer, y básicamente cuando
están en monocapa o en este tipo de dispositivos, pues vamos a requerir algún sustrato semisólido o sólido, como puede ser fibronectina, colágena, vitonectina, que son proteínas, que nos van a permitir que estas células que tienen proteínas en su matriz se puedan anclar y puedan reproducirse, que es lo que vemos en este esquema, ¿no? Entonces, básicamente las células se van a adherir y van a crecer hacia los lados, ¿sí? Y entonces el medio de cultivo va a estar en contacto con estas células en la parte superficial y estas células al dividirse van a ir creando matriz extracelular, van a ir secretando componentes, factores que les permiten la comunicación para que éstas puedan crecer, puedan dividirse y mantener características específicas del cultivo de interés. Estos cultivos también pueden estar en agitación, estos cultivos también se adhieren, estos son dispositivos que nos permiten tener una mayor superficie de adhesión de las células. Este tipo de dispositivos están constantemente girando y nos permiten tener un mayor número de células y el medio constantemente está bañando y se está moviendo este dispositivo circular, ¿sí? Entonces, básicamente, pues estas son las células, estas las tenemos en adherencia y algo que es muy importante de recalcar es que cualquier estímulo que nosotros tengamos sobre esas células nos va a generar una respuesta específica. Se ha demostrado y se ha reportado ampliamente que incluso la estructura de estos dispositivos donde nosotros crecemos estas células tiene que ver con la morfología incluso de estas células. Entonces, no me queda duda que seguramente también van a modificar señales extracelulares para que esta respuesta sea mediada por estímulos. Entonces, actualmente, bueno, existen muchas cajas, muchos tipos de materiales donde nosotros podemos crecerlos y es cierto que hay células que requieren de características especiales de estos recipientes para poder crecer. Y dependiendo del tipo de célula, pues va a ser el tipo de cultivo que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en líneas celulares adherentes, pues tenemos líneas establecidas. La característica de estas líneas es que son células, líneas inmortalizadas, que pueden aguantar un gran número de pasajes y se mantienen vivas, a diferencia de aquellas líneas celulares que vienen de un cultivo primario, como lo mencioné anteriormente. Estas van a tener un número limitado de pasajes, entran en senescencia, envejecen y pues va a ser muy difícil obtener ya cultivos viables para trabajar con estas células. Y bueno, el cultivo en suspensión básicamente va a requerir de materiales que no permitan la adherencia, ¿sí? Entonces son básicamente, por ejemplo, células linfoblastoides, que requieren, por las características y la función de estas líneas celulares, tener reactivos específicos, frascos específicos que contengan un agitador constante que permita que estas células estén en suspensión para que mantengan las propiedades de origen, ¿sí? Y bueno, en cuanto a cultivos tridimensionales, propiamente dicho y ya entrando en tema, pues básicamente hay dos tipos primarios y básicamente se refiere a cultivo de órganos y como tal se puede extraer cierta región de un órgano, podemos hablar de hígado, y se puede poner en cultivos y se ponen en estos recipientes. La desventaja de estos cultivos de órganos es que básicamente las células que van a responder al medio en el cual estamos creciendo son células que tienen características de troncalidad y aquellas que están totalmente diferenciadas después de un número limitado de tiempo van a empezar a morir, se van a empezar a necrotizar ciertas regiones de estos cultivos. Entonces son cultivos que, si bien son funcionales y nos dan información, pues tienen ciertas desventajas. Y bueno, en cuanto a cultivos tridimensionales, los secundarios, pues podemos encontrar los histotípicos, ¿sí?
que son cultivos básicamente provenientes de una línea celular en particular. Tienen la característica, por lo tanto, de ser únicos en un tipo celular, y básicamente estos tipos de cultivos tridimensionales pues tienden a formar una estructura circular, esferoidal, con características similares a las del tejido de origen. Y en el caso de los cultivos organotípicos hay una gran ventaja. Algo que es bien importante tener en cuenta en los cultivos celulares, que la mayoría de nosotros hemos usado por muchos tiempos y que han tenido grandes ventajas, es que son líneas celulares de un solo tipo. Y sabemos que en los organismos no sucede este contexto. El microambiente celular que tenemos está dado por una población heterogénea. Entonces, estas células de características heterogéneas van a permitir cierta comunicación y la expresión de ciertas sustancias y moléculas que van a permitir que haya un microambiente fisiológico, bioquímico, genético específico del órgano del cual estemos hablando. En los cultivos bidimensionales, pues no sucede esto. Son células de la misma característica, con la misma estructura, y que se comunican entre ellas y que sí han sido sumamente valiosos y han dado grandes aportaciones en la investigación. Sin embargo, tienen la desventaja de no tener esta característica tan particular de tener esa comunicación con poblaciones heterogéneas. En el caso de los cultivos organotípicos, tenemos varios tipos celulares, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la base de la ingeniería de los tejidos, el cultivo organotípico. Y bueno, esto es muy importante remarcar, que los cultivos que se obtienen bajo estas condiciones se comportan de la manera más parecida a lo que hacen los organismos de origen. Generalmente lo que hacemos es usar cultivos bidimensionales, hacer nuestros experimentos, hacer tratamientos, fármacos, etcétera, y tenemos que llevar estas investigaciones que hacemos in vitro a un plano in vivo, y eso implica el uso de animales. Entonces, ha habido un auge muy importante con el derecho de los animales, la disminución del uso de animales de laboratorios, todo esto viene regulado bioéticamente. Sin embargo, pues podemos tener este tipo de estructuras que se conocen como estructuras ex vivo y que pueden ayudarnos a mimetizar la estructura de interés o de estudio, ¿sí? Y bueno, Hofstreff y Moscona son los pioneros en el estudio de cultivos tridimensionales. Este cultivo tridimensional tiene un auge recientemente en las últimas 2 décadas. Sin embargo, los estudios morfológicos y morfogenéticos que ellos hacen desde mediados del siglo XX, pues sientan las bases para este tipo de cultivos. Y bueno, ¿qué es estos cultivos tridimensionales? Básicamente tienen estas estructuras. Aquí les muestro cultivos tridimensionales. Son de tipo esferoides. Básicamente es la misma línea celular. Y lo que vemos es un comportamiento muy particular de estas estructuras en diferentes condiciones y a diferentes días, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es poner cultivos de células en números crecientes para poder determinar cuál es la concentración ideal de número de células que debemos poner para que ya haya esa condición específica y comunicación entre ellas que nos permitan formar estructuras de estas características. Y estas estructuras básicamente van a expresar marcadores de superficie, van a expresar proteínas con características particulares. En este caso, estas son líneas de cáncer de lengua, y entonces nos interesa ver si estas poblaciones que se están formando aquí están enriqueciendo estos cultivos con características de células troncales que podrían estar relacionadas con la progresión o aparición del cáncer. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una estandarización para formar estas estructuras tridimensionales. Entonces,
aunque pareciera que estas estructuras al cuarto día, al séptimo día son ideales por el tamaño, realmente no lo son. Nosotros determinamos la estructura que se está formando, sí, ya como un esferoide propiamente dicho, pero esto va de la mano con la expresión de marcadores específicos de interés. Y lo mismo pasa, es muy similar, estos son esferoides de hipofaringe, y como pueden ver, parecieran similares, sin embargo el comportamiento es diferente. Aquí al primer día yo empiezo a ver ya estructuras de tipo esferoide, a diferencia de esta diapositiva, ¿sí? Entonces, vamos, o sea, la formación de estas estructuras va a depender del tejido, va a depender de la línea celular, va a depender de las condiciones de crecimiento que nosotros tengamos. Y bueno, básicamente lo que es tecnología 3D implica el uso de andamios, de materiales que nosotros podamos usar para este tipo de cultivos, ¿sí? Entonces, tenemos esponjas, geles, microportadores, que son materiales básicamente hechos de ácido hialurónico, de gelatinas, ¿sí? Y incluso esferas pequeñas que portan estas células y que les permiten tener estas condiciones tridimensionales muy parecidas a lo que tenemos en los tejidos de origen, ¿sí? Entonces, bueno, Matrigel es un componente ampliamente usado en esta formación de cultivos tridimensionales, y básicamente pues lo que forma son este tipo de estructuras donde nosotros colocamos a estas células con medios y estas pueden desempeñarse y crecer de manera pues similar a lo que nosotros esperamos ver en los tejidos fisiológicamente hablando. Y bueno, hay varios cultivos tridimensionales, hay varias estructuras, se están generando muchas polímeros con nanoestructuras para tratar de mejorar estas propiedades. Y hay una aportación muy importante en estos tejidos tridimensionales. Aquí está. Y bueno, este es un trabajo de Hans Kleber, es de las personas muy inmersas en este tema de organoides, son modelos tridimensionales. Él presenta un trabajo sumamente novedoso, donde básicamente lo que él hace es tomar células con características, aislar células con características específicas del intestino y las pone en un medio de cultivo, un testicul, que es lo que se usa para este tipo de estructuras, y él logra hacer estructuras similares a las que encuentra en el intestino de un ratón, encuentra marcadores y es una... estas células se expresan, tienen células similares a las que se encuentran en la fisiología del intestino. Entonces, este es un avance sumamente importante porque nos permite tener y tomar estructuras de ciertos órganos que están mimetizando la actividad de estos tejidos y las podemos traer a nuestro cultivo y podemos realmente saber que hay poblaciones heterogéneas, que cada población va a cumplir una función particular y que están en conjunto trabajando para ya formar una estructura con funciones específicas. Y bueno, dentro de las aportaciones sumamente importantes en este campo está en el intestino, esta glándula salival en el campo odontológico. Realmente este es un campo reciente, y aunque sea reciente, ha sido tan novedoso y ha dado tanto que pues ya hay organoides de páncreas, de hígado, de pulmón, de mama, de cervix. ¿Por qué? Porque son necesarios este tipo de modelos para el estudio de las enfermedades que constantemente están incrementando, como es el caso del cáncer. Y en el caso de la regeneración han sido de gran aportación porque nos están permitiendo tener estructuras de un paciente que posiblemente cumplan esas funciones y se les pueda restituir ese tejido. Entonces, básicamente, bueno, en el campo de la odontología, en cuanto a organoides, hay muy poco. Hace unos meses, uno de los chicos que estuvo haciendo su trabajo de tesis empezó a trabajar sobre una revisión de organoides.
Y curiosamente el número de artículos que hay respecto a este tema es muy, muy corto. Encontramos en cavidad oral como organoides y estructuras que cumplen completamente su función solamente 5 artículos, de los cuales 2 me parecen que son, los 5 son muy buenos, sin embargo 2 cumplen la expectativa de marcar cada una de las estructuras que están constituyendo estos organoides y que están cumpliendo la función. Entonces es un campo muy novedoso. Hay órganos dentales que hemos visto que se están formando también. Hay una revisión hay una publicación de Nature del 2016-2017, si no mal recuerdo, y logran ya ellos reportar la formación de un órgano dental, de implantarlo en una mandíbula de canino. Sin embargo, y aunque hay función, no tiene la morfología de un diente, no hay marcadores específicos de ligamento, de cemento, propiamente dicho. Sin embargo, el avance es fenomenal, ¿no? Entonces, aún falta por avanzar. Hay muchas estructuras en cavidad oral que requieren de la aplicación de este tipo de modelos que nos permitan tener pues un panorama amplio de aplicación en cuanto a enfermedades, en cuanto a regeneración, en lo que es modelos de estudio, ¿sí? Y bueno, por último, es breve, actualmente y que está en auge es la unión de estos organoides que ya cumplen una función y se trata de acelerar estos organoides con la finalidad de crear la impresión de órganos. Entonces, estos dispositivos que tenemos aquí, pues son bioimpresoras. Lo que se hace es tomar básicamente los medios donde se están creciendo estos organoides, se añaden nuevas estructuras, nueva nanotecnología, matrigeles, y se intenta buscar que estas impresoras junto con esos andamios que se están formando, logren mejorar esas estructuras que ya tenemos, y la finalidad pues es obtener órganos, en este caso, que sirvan para la regeneración o para implantes o como modelos de estudios de diversas enfermedades, ¿no? Entonces, desde incluso aplicación en enfermedades gástricas, hasta cáncer, hasta genética, ¿no? Entonces, la tecnología de modelos tridimensionales es sumamente amplia. Sin embargo, falta mucho por detallar, falta mucho por investigar. En el campo odontológico el tema es todavía mucho por recorrer. Y bueno, en la división de estudios de posgrado en el Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos se está ya haciendo esto. Estamos ya con el diseño de organoides de cavidad oral. Esperamos ya echar a andar esa bioimpresora para poder probar estos andamios y que podamos empezar ya a tener los primeros organoides ya en la división de estudios de posgrado de cavidad oral, como básicamente un banco de estructuras que podamos usar para diferentes áreas, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que estamos trabajando en el Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos. Silvia, qué interesante, ¿eh? Te quité la palabra, sí, Lucelina. Gracias, ¿no? Está muy interesante. Aquí tenemos muchos saludos de exalumnos, de cuando era de química, saludos de Querétaro, de Colombia, de Tapachula, Chiapas. Por ahí un saludo de una doctora que nos dice que ella fue la que se le olvidó y colocó mal los fosfolípidos, a ver si se acuerdan de ella. Claro. Y bueno, simplemente yo preguntar, es importante porque la facultad está entrando hacia un camino multidisciplinar, ¿no? Y yo quisiera que nos contaran un poco la importancia y la experiencia que ha tenido en este campo multidisciplinar, ¿no? Que ha sido. Bueno, es bien importante que para que podamos abrir la perspectiva de trabajo de nuestra institución, salgamos
conozcamos otras áreas, otra forma de trabajar. Hay gente que en México está haciendo esto y lo está haciendo muy bien y tiene colaboraciones con gente que es pionera en este campo, y eso pues nos permite a nosotros como institución crear esas colaboraciones, ¿no? Con gente que si ya han dado en este camino en un rubro diferente al campo de cabeza y cuello o cavidad oral, sí tiene la expertise y toda la experiencia para poder crecer este campo. Entonces, yo creo que es sumamente importante ampliar el campo de trabajo, ¿no? No limitarse a una área, no limitarse a un campo, no limitarse a un laboratorio, porque te pierdes de cosas fenomenales que están pasando afuera. Y yo creo que esto ha sido una gran experiencia para mí, salir, conocer, ver otros campos. Incluso en el laboratorio en el que estuve, ellos ya están trabajando con CRISPR-Cas, que es edición genética, y están trabajando ya con cosas que son cosas de vanguardia, de punta a nivel mundial, y que te permite darte una visión y un contexto completamente diferente, y que te permite abrir tus expectativas, y sobre todo, lo que para mí es importante, traerlo a la institución, a los alumnos que se están formando. Eso para mí es primordial, porque nosotros en algún momento dado pues vamos a terminar nuestra función aquí, pero yo creo que si traemos todo esto para los chicos que se están formando, para los que vienen atrás de ti, impulsarlos, es la forma de hacer crecer a esta facultad, ¿no? Proyectarla, darle lo mejor porque lo puede y lo tiene. Entonces eso ha sido como una de las grandes cosas que yo he aprendido estando afuera. La verdad es que encontré un lugar muy noble de trabajo, gente maravillosa, me quedó muy buen sabor de boca y aprendí muchísimas cosas y conocí muchísimos campos, no solamente otros más, ¿no? Porque ellos tienen una diversidad bastante amplia, y traerlo aquí, una pequeña parte, y traer estas ideas y todo esto, pues ha sido para mí una experiencia sumamente gratificante. Qué bien, Silvia, ¿no? Y qué interesante. La verdad es que podríamos pensar que esto es parte del área básica de odontología, pero ahorita es la pauta de muchas cosas, ¿no? Estamos combinando innovación con el poder descubrir nuevas tecnologías y el poder así lograr nuevas áreas. Me llamó mucho la atención que me dijeras que se está llevando ya a cabo en posgrado, que finalmente ya ustedes también tienen la parte de 3D, no nada más aplicada a la clínica, sino aplicada a la bioquímica, para que puedan llevar a cabo estos organoides. Como dices, mira, ¿no? hemos estado trabajando con los protocolos, porque no son fáciles. La verdad es que tener estas estructuras llevan tiempo, es estar revisando, estar viendo qué es lo que necesitas. Esto es costoso. Entonces ahorita estamos con la parte de la revisión, ya para poderlo echar a andar. Y la verdad es que tenemos muchas expectativas. La verdad es que el laboratorio se presta porque es un laboratorio sumamente versátil. La gente que está inmersa en el laboratorio de ingeniería maneja diferentes áreas, y eso permite que sea una parte de algo que es que se puede complementar. Entonces eso pues es muy bueno para este tipo de investigaciones. Y bueno, sí, tiene importancia en la parte clínica. Dentro de lo que estuve también realizando en la estancia fue ver tumores de pacientes, ya de biopsias de pacientes. Y bueno, pues básicamente las biopsias ya son tejidos fijados y tú los puedes tratar. Y yo creo que esto sí da un panorama muy cercano a lo que es importante hacia el cierre entre la clínica y la básica. ¿Por qué? Porque esto ya es de un paciente, o sea, ya es con las características del paciente al cual tú estás tratando. Y entonces eso te permite ser a lo mejor un poco más certero en tu tratamiento, en el diseño de fármacos. Estos modelos tienen muchas aplicaciones y muchas bondades. Tienen todavía mucho trabajo que hacerse, tienen deficiencias. Como todo, este tipo de estructuras no están vascularizadas, y eso es un dato muy importante en los órganos. Y entonces va en esa perspectiva, ¿no? Buscar
que cada vez estos órganos se parezcan más a las estructuras, que se puedan vascularizar, buscar andamios específicos, factores de crecimiento, factores, proteínas que nos permitan tener eso que nosotros necesitamos para hacer ese cierre clínico entre la básica y lo que los pacientes necesitan. Muy interesante. Sí, desde luego podemos seguir adelante con este tema mucho más tiempo, pero bueno, tenemos que ir recortando ya y cerrando un poco la sesión. Sobre todo, como te repitió Lucely, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Gente se acuerda muy bonito, de una forma muy específica de ti. Muchas gracias. Clase. Recordarles que bueno, la próxima semana estaremos igual en punto de las 12 del día con la doctora Erika Heredia, y ella nos hablará un poquito de envejecimiento y salud oral el próximo 5 de marzo. Aunado a este tema, finalmente... Pues recordarles también que tenemos el Congreso de Salud Pública Bucal el 7 y el 8 de marzo. Toda la información la pueden encontrar en la página de la facultad www.odonto.unam.mx. Y ya para despedirnos, Silvia, si quisieras dejarles un correo o alguna página donde se puedan localizar si tienen dudas. Sí, mira, mi correo es biominer2007@gmail.com. Otra vez. Biominer, de biomineralización, biominer2007@gmail.com. Muchas gracias, Silvia. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ustedes y fue un placer estar aquí. Hasta la próxima, gracias. Hola, soy la doctora Erika Heredia Ponce. Esta vez estoy aquí para invitarlos a participar en el Congreso Nacional Internacional de Salud Pública Bucal. Esta vez vamos a estar los días 7 y 8 de marzo en el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina. Entre los temas a tratar están las políticas públicas de salud bucal, los fluoruros, así como sus usos tanto a nivel colectivo, individual y profesional. Para mayores informes, ustedes pueden visitar la página www.odonto.unam.mx y www.educonfo.unam.mx. Acá los esperamos.